Hola, vamos a ver unas pinceladas de cómo se puede configurar esto. Entonces aquí lo que tengo realmente son 6 llamadas en mis favoritos a estas URLs que tengo aquí, ¿vale? Que son las que utilicé en los vídeos anteriores. Bueno, esto no es puramente el centro de control de nómina, esto es lo que utilizaba para dar de alta a un empleado que ahora no lo voy a utilizar. Esto ya sí es el centro de control de nómina, donde aquí tengo políticas. Aquí lo que tengo son procesos para prepararlos. Aquí tengo los procesos una vez que los he preparado previamente. Por último tengo la gestión de alertas. Y finalmente el tema de auditoría. Desde aquí podría auditar lo que ha ido pasando en cada uno de mis procesos. Vamos a empezar con las políticas, ¿vale? Porque me aparecen esas ahí. Aquí lo que digo realmente es lo que voy a chequear. Y nos vamos a fijar en dónde configuramos cada una de estas cosas. Como os digo, es una breve pincelada. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un chequeo que utilicé en vídeos anteriores, pues para comprobar si mi empleado tiene o mis empleados tienen asignado un infotipo 105. ¿Dónde se configura todo esto? Transacciones de Pro, y luego por aquí nos vamos a nómina internacional, y tenemos entradas específicas del centro de control de nómina. Vale. Aquí tenemos realmente dos, ¿vale? El escenario para coger la fuente de datos y luego una que se llama Payroll Control Center. Entonces lo primero que voy a hacer es entrar aquí en tipos de fuentes de datos y voy a buscar algunas de las que he estado utilizando. Z77, pues las que he creado, y aquí tengo por ejemplo la del infotipo 105. En cada una de ellas, aquí hay varias, pero me voy a fijar solo en esa, pues lo que tengo son parámetros que voy a necesitar de entrada, parámetros de vuelta. Ahí los parámetros de entrada son el proceso y la instancia, que es el número de proceso concreto, y luego que voy a devolver. Y además cuando devuelva algo voy a poder sacar información, ¿vale? En este caso información del empleado, información de conceptos de nómina. Tú decides en cada una de las alertas qué información quieres mostrar luego. Hay cosas aquí que sobrarían, pero bueno, como se habrá copiado de otras, pues por eso están ahí. Lo que indicas con el numerillo es el orden que quieres que te aparezca. Y luego habrá veces que tenga que utilizar alguna de estas subcarpetas, ¿vale? Otras veces no. Luego veremos otro tipo de fuente de datos, ¿vale? Pero aquí lo que quiero que veáis es el código este que tengo ahí, es el mismo que estoy viendo en la configuración. Entonces si él se comporta como yo le diga, porque esto por detrás lo que va a llevar realmente es una clase. Ahí había otro, que lo tenemos también ahí, de empleados activos, ¿vale? Este de aquí, y lo mismo, tiene una serie de parámetros de entrada, de salida, y puedo asignar pues una salida de información cuando finalice el proceso. El proceso realmente a lo que llama es a una clase, ¿vale? Una clase por detrás que ya están predefinidas y que, bueno, porque busca la información que necesita. No me voy a meter en ese nivel de detalle. Luego aquí lo que tengo, vamos a ver cómo las agrupamos, ¿vale? El agruparlas está aquí abajo. Vale, aquí tengo tipos de políticas, eso que lo encontraba. Entonces aquí si hago una entrada nueva y le digo pues Z77 a Ancos. Le pongo ahí un nombre, ejemplo Ancos, para que país me vale, el parámetro que voy a utilizar que va a ser el área de nómina para seleccionar a los empleados y el periodo de tiempo que voy a querer utilizar, que es periodo de nómina. Y ahora, si voy aquí, estoy en la parte donde utilizo las políticas o decido qué políticas voy a utilizar. Entonces lo que voy a hacer ahora es coger esta agrupación, le pongo un nombre. Esto luego lo podré ver relacionado con mis procesos, pero de momento lo que tengo es una serie de cosas que quiero chequear, creo un grupo y aquí lo que le digo es, bueno, pues podía coger otras que no fueran mías, pero ya que estoy voy a coger las mías. Digo, bueno, pues aquí voy a querer chequear, por ejemplo, el tema de la posición por defecto y el tema del infotipo 105 y las marco. Esas pertenecen al grupo que he creado que se llama ejemplo ANCOS. Estos son como subgrupos dentro de la política que he llamado ANCOS. Y aquí lo que veo son los dos chequeos que quiero hacer. Perdón, esa ahí he seleccionado la del 77 bruto, la mía está ahí. Vale, ahí está. Puedo crear una nueva, ¿vale? Que sea del mismo grupo, donde meta
otros chequeos. Esas son las que había antes y unas pertenecen al grupo 77 políticas y esta que he creado a ejemplo ANCOS. Como os decía, voy a crear un segundo grupo, un segundo bloque que pertenece al mismo grupo de políticas y pues ejemplo ANCOS 2. Y aquí selecciono pues, otras dos. Previamente, evidentemente, estos chequeos los ha definido, ¿vale?, en la fuente de datos. Y aquí lo que estás haciendo simplemente es utilizarlas. Cuando el refiner decide realmente o defines qué parámetros utilizan, qué clase va a ejecutar, cómo va a buscar los datos, etc. Bueno, pues aquí ya tengo dentro del tipo de política ejemplo ANCOS dos grupos de validaciones. Vale. Ejemplo ANCOS, tipo de política. Es el nombre técnico y la descripción. Vale. Ya veremos dónde utilizamos esto o cómo lo unimos con lo siguiente que vamos a ver, que es el tema de los procesos. Estos son tipos de procesos. Cálculo de nómina, contabilización, chequeos antes de nómina. ¿Dónde defino esto? Pues aquí tengo plantillas de procesos. Entonces me voy ahí y le digo Z77. Y nos fijamos en el nombre técnico y en los literales. Yo aquí les llamo chequeos prenómina, nómina y posnómina. Bueno, con el 77 delante. Ahora veremos qué es eso. Esa es la plantilla y luego veremos el proceso. Voy a abrir un poco esto, porque ahora lo primero que quiero que nos fijemos es que son de distinta categoría. Prenómina es de tipo monitorización, nómina va a ser de tipo nómina productiva y posnómina, la parte de contabilización, va a ser otro tipo de categoría. Si me voy a prenómina y me voy aquí a los pasos, pues aquí tengo un grupo de pasos y estos serían los 3 pasos. Bueno, primero se crean datos de nómina de pruebas, se lanzan las políticas de chequeo y se monitorizan. Si me voy a nómina, pues creo que esta tenía 6 pasos. Y aquí, ¿veis? Inicio la nómina, que es por el registro de gestión, la ejecuto, hago la simulación, lanzo los chequeos, monitorizo y cierro la nómina. Y en la parte de contabilización lo que tenía era 3 procesos. La parte que aquí llamo postnómina, pues lo que tengo es crear los documentos de contabilización, librar los documentos y contabilizar realmente. Por eso aparecen en cada uno de esos tipos de procesos las fases o los pasos que aparecen. Si me voy aquí a nómina, me voy a fijar ahora, por ejemplo, en esto, por ejemplo, iniciar nómina. Esto lo que haría sería cambiar el registro de gestión. Ejecutar nómina. Lo que haría sería ejecutar el programa de nómina. Y me voy a fijar solo en la definición de esa plantilla de paso. Para que veáis realmente, esto lo tendríamos aquí, en definición de esas plantillas. Esto, como os digo, lo da el estándar y tú lo que tienes que hacer es entender cómo va esto. Aquí hay una clase que lo que hará será llamar al programa. No nos vamos a meter a mirar el código, como podéis imaginar, pero bueno, ahí se pueden llamar también la clase Z y hacer realmente lo que quieras. Entonces, aquí lo que os voy a enseñar, ¿vale? Como parámetros de entrada, pues entre otras cosas me va a pedir el programa que quiero ejecutar y la variante, ¿vale?, con la que voy a llamar a ese programa. Habrá otro tipo de pasos, como el de abrir el registro de gestión, que no te va a pedir eso, va a llamar a la transacción y va a cambiar el dato que sea. Bueno, vuelvo a las plantillas de procesos. En las plantillas de procesos, si vuelvo aquí tengo estas 3 con las que estaba manejando, y si me fijo aquí en los nombres que me pone chequeo antes de lanzar la nómina, contabilización de nómina. Sin embargo, eso yo no lo veo aquí. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo ahí realmente es el nombre del proceso, no del tipo de proceso, ¿vale? Una cosa es la plantilla o el tipo de proceso, esto, prenómina, contabilización de nómina y nómina. Si veis aquí, esto de posnómina no lo veo en ningún sitio. ¿Vale? ¿Por qué no lo veo? Porque eso son plantillas. Las plantillas las utilizo para definir ahora tipos de proceso. Entonces, cuando defino los tipos de proceso, que aquí estarán, veis aquí ya sí pone nómina, contabilización, chequeos prenómina, que es lo mismo que me aparece aquí, porque estos son tipos de proceso y lo anterior eran plantillas. Entonces yo cuando defino
un tipo de proceso, le voy a decir que el tipo de proceso va a estar basado en una plantilla. Y aquí, por ejemplo, le paso como parámetros, ahí la prenómina, le estoy diciendo que me llame al programa de nómina con una variante que lo que hará será simular. Aquí asigno los grupos de alertas que quiero chequear. Este, por ejemplo, se lo quito y aquí es donde podría añadir el grupo de alertas que he creado antes. Entonces aquí le podría decir que cuando se lance ese proceso de prenómina, pues se chequen las alertas del tipo de política que he creado antes. Puedo tener varias, puedo dejar las dos, puedo quitar la mía, puedo hacer lo que quiera. O sea, se pueden tener varias. Ahí he dejado las que estaban, simplemente para que lo viéramos. Ahí lo que veo son las fases o los pasos que hay dentro de ese proceso y pues en todos es lo mismo. ¿Vale? Aquí en nómina, ¿vale? Lo que tengo es la plantilla. Este es el proceso. Las he llamado igual, pero eso que estoy viendo ahí es el nombre de la plantilla y esto que estoy viendo aquí es el nombre del proceso. Entonces aquí, por ejemplo, es contabilización de nómina y posnómina. En la plantilla se llama posnómina, eso no lo veo por aquí porque lo que veo aquí es el nombre del tipo de proceso. Bien, tengo aquí 3 tipos de procesos que están configurados en base a las plantillas que tengo definidas. Voy a cambiarle el nombre para que veáis que si cambio este literal, ¿vale? Tipo de proceso, ¿vale? Bueno, realmente lo que estoy haciendo es copiar un tipo de proceso nuevo que sea exactamente igual que el que había de prenómina y esto lo que tiene que haber hecho es que aquí me aparezca ahora un nuevo tipo de proceso. Vale, le doy a crear y aquí me dice aquí lo tengo, este es el mío, el tipo de proceso. Y ahora lo que estoy haciendo es crear realmente un proceso basado en ese tipo. Es decir, yo creo procesos basados en tipo de procesos que a su vez están basados en plantillas. Entonces, el nombre del proceso, le digo cómo voy a seleccionar a los empleados por área de nómina, le pongo el área de nómina, le digo qué políticas quiero aplicar y aquí aparecen las que tenía en el grupo anterior, porque creo que al final lo había dejado como que utilizase las anteriores. Voy a cambiar para que aparezcan las mías, para utilizar lo que he hecho. Entonces aquí lo que hago es irme al tipo de proceso que acabo de crear y en la política le digo, oye, no utilices esa y utiliza la mía. Vale. Grabo. Vale. Y ahora ya lo que debería aparecer es la posibilidad de seleccionar las mías. Vuelvo aquí, refresco y le doy a crear otra vez. Estoy creando un tipo de proceso, basado en este tipo. Le pongo el nombre del proceso, pues lo mismo que estaba poniendo antes, ejemplo, ANCOS proceso. Vuelvo a seleccionar el área de nómina. Y ahora, al asignarle las políticas, aquí debe aparecer la mía. Bueno, como le he dejado las dos, pues aquí tengo las dos que tenía yo dentro de mi tipo de política y las otras 3 que existían. Cojo las mías. En equipo, bueno, aquí podría decir quién va a participar en esto. Aquí voy a poner solo mi usuario. Aquí no me voy a meter. Esto realmente tira lo del equipo del grupo de encargados que veo en el infotipo 1. Vamos, tira de la misma tabla. Y aquí tengo analíticas, KPIs. Esto no os lo he enseñado. Entonces, los KPIs son también fuentes de datos. ¿Vale? Entonces, aquí en la fuente de datos, cuando enseñé lo de las alertas, ¿vale? Aquí tengo un tipo que es KPIs, una clase de tipo de datos que es KPIs. Y aquí lo que tengo, estos serían como subcarpetas para agruparlos. ¿Vale? Y aquí ya lo que tengo son los KPIs en concretos. Entonces, lo primero que voy a hacer es enseñaros dónde se definen los KPIs, que estos sí que son tipos de fuentes de datos. En el mismo sitio donde se definen las alertas, ¿vale? Se definen también los KPIs. Esto eran alertas y aquí tengo KPIs.
Si entro en cualquiera de ellas, bueno, pues lo que tienes es una clase donde vas a decir cómo está la información y aquí es donde se le dice, en el tipo de categoría, pues realmente si es un KPI o es una alerta. Las anteriores que hemos visto, las alertas, serían de tipo genérico, no serían nunca KPIs. Entonces ahí están definidos y aquí vuelvo a ver cómo se agrupan. Entonces aquí busco una clase, KPIs, y aquí le digo que es de tipo KPI en la categoría, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner aquí para que veamos que me copie todo. No voy a definir nada nuevo, voy a reutilizar lo que ya tengo, pero sí voy a cambiar alguna cosa para que veáis pues que realmente utiliza lo que le estoy diciendo. Estadística, lo que he cambiado simplemente es el literal, para que luego veamos ese literal. Voy a dejar los KPIs tal y como estaban, es decir, las mismas agrupaciones, pero ya me he creado esto. Entonces aquí voy a coger la que había antes, luego lo cambiaré. Sigo definiendo el proceso y aquí le voy a decir que esto lo voy a ejecutar para el periodo de enero de 2021. Valido para ver que está todo ok. Aquí todavía no, voy a tener que salirme para que refresque, aunque refrescar al navegador da igual. Entonces grabo y ahora lo edito y le cambio eso. Ejemplo, Ancos proceso, modifico y en Analytics ahora sí que debe aparecer. Aquí están los KPIs que he metido. Valido, no habrá problema y grabo. Vale, ya he definido un tipo de proceso y lo he activado nuevo. Entonces lo que tiene que pasar ahora aquí en la gestión de procesos, que yo tengo que tener, refresco, la posibilidad de lanzar ese tipo de proceso, ese proceso de ese tipo. Entonces, al final como un trabalenguas. Entonces, este proceso tiene 3 fases: crear datos de nómina en simulación, lanzar los chequeos y monitorizar. Igual que el proceso del que he copiado. Lo que hago ahora es lanzar el proceso. Pasa a estar activo. Aquí voy viendo en qué fase está. Ahí lo que voy viendo es que ha lanzado un programa. El programa que yo le he dicho en los parámetros con la variante que yo le he dicho. Una vez finalizado ese paso, lanza el siguiente. Aquí lo que va a hacer es, entre otras cosas, lanzar las políticas que le he dicho para comprobar las cosas que yo he querido y va a calcular el valor de los KPIs para luego enseñármelos en la fase de monitorización. Entonces aquí, bueno, pues a veces tarda más, a veces tarda menos. Esto normalmente lo que hace es encadenar jobs, dependiendo también de cómo esté la máquina y de cómo esté ese día el sistema, pues podrá tardar más o menos. Aquí me dice pues las alertas que está verificando, ¿vale? Las ha ejecutado todas sin problema. Me está comprobando realmente si tienes 105, posición por defecto, el tema del salario, que como es con un empleado que no va a producir ninguna excepción, pues no me saldrá ninguna alerta. Y ahí lo que ha hecho ha sido calcular el valor de los KPIs que necesita. Cuando finalice esto, pasará a estar completada y en la fase de monitorización lo que debería ver serían las alertas que se han generado, que en este caso, como os digo, no va a haber ninguna, porque estoy utilizando el mismo periodo que utilicé en vídeos anteriores y ya corregí los datos con el empleado que había, con tanto no hay alertas. Aquí veis, en estadísticas de empleados se sacan los mismos KPIs que sacaba, pero ha cambiado el literal porque le he dicho que utilice los míos. Y bueno, pues ya no voy a seguir evidentemente con la parte de gestión de alertas ni con la parte de auditoría. Con esto lo que quería que vierais es que, bueno, el sistema funciona como funciona porque yo por detrás le digo cómo tiene que funcionar. ¿Veis? Estos son los 2 grupos de chequeos que ha hecho. Entonces, al final, bueno, o sea, te proporciona un montón de ejemplos y tú lo que tienes que hacer es aprender un poco la lógica de todo esto y configurarlo en base a tus necesidades. No digo que sea sencillo, pero sí que os digo que tampoco es imposible. Entonces, con formación y un poco de orientación puedes conseguir que el centro de control de nómina controle realmente tu nómina.
Hasta luego.